es una bodega chilena que forma parte de un grupo bastante grande que es Morandé Wine Group. Como bien lo decía Gabriel, aquí es un tema muy interesante porque todo este grupo enorme de Morandé Wine Group inicia con su fundador, don Pablo Morandé. Don Pablo Morandé en Chile es todo un referente en enología. Él es enólogo de profesión, tiene, es decir, fue una de las personas que estuvo a cargo, por ejemplo, creación de líneas en la bodega Colcha y Toro en su momento, y se le encomendó la misión en los años 80 de buscar un terreno, un terroir adecuado para la uva chardonnay que iba a introducirse en Chile, y él descubrió la zona de Casablanca en Chile. Entonces, Casablanca es una zona que está, zona costera, que está más o menos a unos 100 kilómetros al sur, más bien al noroeste, perdón, de Chile, de Santiago, y pues es una zona fría, en donde en las mañanas hay bruma, y ya pues vamos teniendo sol a partir de más o menos la 1 de la tarde, ¿verdad? Esa es la dinámica de Casablanca. Está cerca, por supuesto, del Océano Pacífico, el cual en Chile es frío, debido a la corriente de Humboldt, que recorre todo el litoral de norte a sur, y eso lo que produce es siempre una temperatura más baja del centro de Santiago, aunque es más constante, ¿verdad? Hay menos oscilaciones de temperatura, sí va a ser más baja, ¿verdad? Entonces, al principio, pues hubo cierto escepticismo de que Casablanca fuera un lugar adecuado, tal vez para las vides, pero don Pablo hizo todos los estudios requeridos y lo recomendó 100%, y de hecho, desde el año 1982, Casablanca pues ya se estableció como uno de los terroirs más importantes que tiene Chile. De hecho, a nivel mundial, los vinos blancos, principalmente Sauvignon Blanc, Chardonnay, y tintos como por ejemplo Pinot Noir y la uva Syrah, tienen gran reconocimiento internacional, los que provienen de esta zona, ¿verdad? De Casablanca. Bueno, pues a la par de este descubrimiento que hizo don Pablo Morandé, estableció también su bodega, la bodega Morandé, y a partir de ahí han venido surgiendo otras bodegas que se han ido uniendo al grupo, y la característica que han tenido todas estas bodegas y toda esta forma de trabajar de don Pablo ha sido principalmente que eso es innovador, totalmente innovador, ha sido pionero, ¿verdad? Él fue el que estableció su bodega en esta zona que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, realmente tuvo esa audacia y todavía la conserva, y toda la filosofía de este grupo es estar explorando nuevos terroirs, explorando nuevas cepas o cepas ya existentes, pero la mezcla entre ellas para hacer algo diferente y que resulte muy atractivo para el público en general, ¿verdad? Entonces, realmente se elaboran vinos con carácter único, ¿verdad? Por ejemplo, él ha ido rescatando incluso cepas, en este caso ya entrando propiamente en la bodega Siete Colores, ¿verdad? Que surge más o menos en el año 2014, ¿verdad? Y surge con esa filosofía de poder hacer combinaciones de cepas que sean diferentes a lo que normalmente se encuentra en el mercado, tanto chileno como también a nivel internacional, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de, por ejemplo, ¿qué sucede cuando un enólogo también es aficionado a las aves?
que surge de esta combinación de un enólogo que también es aficionado a las aves, y surge principalmente la bodega Siete Colores, ¿verdad? ¿Y por qué se llama así? ¿Y por qué tanto colorido? Bueno, básicamente es porque su enólogo jefe, ¿verdad? Pues él ha querido, digamos, pues tomar este pajarito que vemos acá en la imagen, que es un pájaro endémico de Chile y que curiosamente tiene los 7 colores del arco iris, ¿verdad? Para mostrarnos que así como el pajarito es único, también Chile puede ser único en muchas cosas. ¿En qué cosas puede ser Chile único como país vinícola con respecto a otros países? Bueno, principalmente porque Chile ha sido bendecido en que es un país súper largo, ¿verdad? Que tiene 6.000 kilómetros de longitud, mientras que su área más ancha, digamos, ronda los 100 kilómetros, ¿verdad? Tiene cordillera de los Andes, que es, bueno, súper alta, ¿verdad? Con el Cerro Aconcagua de 7.000 metros sobre el nivel del mar. Tiene la cercanía a la costa, ¿verdad? Y tiene la parte de los valles entre cordilleras, ¿verdad? Al ser tan largo, tiene muchos climas, ¿verdad? Tanto de la zona desértica al norte, semidesértica, llegando al centro, y zonas bastante más lluviosas al sur y bastante más frías. Además, sus suelos de origen volcánico en general son suelos que son muy sanos para las uvas. Son suelos que permiten que las uvas se desarrollen con la menor cantidad sin requerir tantos pesticidas, sin requerir fungicidas, etcétera, y todo eso pues lo que permite es que Chile en general, podamos decir que tiene una tendencia a ser un país orgánico, ¿verdad? En la producción de vinos de manera natural, ¿verdad? Son bastante sanos, al punto de que también por su geografía y por sus suelos ácidos, en la época de los años 1850 50 y resto, o 60 más bien, cuando se dio la plaga de la filoxera en prácticamente todo el mundo, Chile fue uno de los países que no llegó la filoxera, ¿verdad? La filoxera, estamos hablando de este animalito, ¿verdad? Que come las raíces de las parras y que viajó de América a Francia, y de Francia se diseminó al resto del mundo y sin llegar a Chile, ¿verdad? Entonces, esas son muchas de las cosas que hacen a Chile un país único, como este pajarito de los 7 colores, ¿verdad? Además de eso, Chile se ha caracterizado por ser un país que tiene una gran producción de vinos, ¿verdad? Vinos en general, podemos decir que son vinos de muy buena calidad, con una relación precio-calidad siempre muy, muy, muy buena. Pues aquí lo que nosotros tenemos es que hay un objetivo de la bodega Siete Colores de presentar una imagen no tradicional, una imagen muy atractiva, llena de color, que incluso podamos llegar también de una manera más efectiva también a ciertos sectores de los consumidores, como por ejemplo los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes que puedan adentrarse en el mundo del vino sin mucha complicación, sin mucha ceremonia, ¿verdad? Para el tema de los vinos, que los puedan disfrutar de una manera fácil. Además son vinos que están hechos para resultar con sabores muy, muy vibrantes, muy vívidos, que resultan fáciles de beber, podemos decir de esta manera. Además, la bodega
como dije al principio, se ha interesado muchísimo en hacer mezclas únicas. Y también está el tema de las cepas patrimoniales, que es muy importante que lo mencionemos, porque es uno de los pilares que tiene esta bodega para elaborar sus vinos. Las cepas, tal vez para entender el concepto, ¿verdad? Las cepas patrimoniales se diferencian de las cepas, digamos, tradicionales, en que estas cepas patrimoniales llegaron a Chile hace muchísimos años. Por ejemplo, la uva país es una cepa patrimonial, llegó con los conquistadores españoles. Esa uva pues hizo todo un viaje por América, ¿verdad? Desde que llegaron los españoles, se instaló en la zona de California y ahí se le llamó la uva Misión. Luego bajó a Perú, se le llamó Negra Criolla. Cuando llegó a Chile se le puso el nombre de país y también en Argentina como criolla. Entonces es una uva que ha acompañado la cultura chilena desde prácticamente desde la conquista y ha permanecido pues ahí en la zona principalmente del Maule, es donde más se ha desarrollado esta cepa. El Maule es uno de las regiones vinícolas más grandes que tiene Chile. Digamos, forma parte del Valle Central, pero se encuentra a unos tal vez 300 kilómetros al sur y es una de las más grandes que tiene Chile, el Valle del Maule. Y ahí es donde podemos encontrar la uva país, por ejemplo, podemos encontrar la uva Sansó o Cinsault, ¿verdad? Podemos pronunciarla de las dos maneras, un poco al francés, ¿verdad? Sansó o Cinsault, que es otra de las uvas patrimoniales. Estas dos que estoy mencionando son uvas tintas. Y también tenemos las uvas, por ejemplo, la Semillón, ¿verdad? Que también es, aunque es de origen francés, es una uva de las primeras que llegó a Chile y que ha acompañado durante muchísimos años. Lo que pasa con estas uvas es que estas uvas tuvieron su auge en su momento, ¿verdad? Luego de la independencia de Chile, muchos de los criollos, ¿verdad? Es decir, ya hijos de españoles, ya que ya pusieron sus negocios vinícolas en Chile, empezaron a viajar a Francia y empezaron a traerse las cepas que conocemos como las cepas nobles, ¿verdad? La Cabernet Sauvignon, la Merlot, la Malbec, Sauvignon Blanc, trajeron Chardonnay. Y entonces, pues se entendió en su momento de que estas uvas iban a ser mejores que las conocidas como patrimoniales. Y entonces estas empezaron a quedarse un poquito desplazadas o rezagadas para darle espacio a las cepas tradicionales, internacionales o nobles, ¿verdad? Con el paso del tiempo se dio un resurgir de estas cepas patrimoniales y se empezaron a utilizar para hacer vinos, igual que con las cepas tradicionales. Por ejemplo, la uva país durante muchísimos años se utilizó solamente para hacer lo que se conoce como el pipeño chileno. El pipeño es un vino que prácticamente se elabora para la época de septiembre, que es la época de la independencia de Chile, que es el 18 de septiembre. Y el pipeño es prácticamente un vino joven, recién se recolectan las uvas, se hace todo el proceso de fermentación, se embotella y se vende. Se utiliza también la uva país para hacer la chicha, ¿verdad? Y de ahí surgen algún tipo como de cócteles, entre comillas, que son el terremoto, ¿verdad? Que se mezcla chicha con helado de piña y se utiliza mucho para las fiestas de la independencia de Chile, que por cierto son de las fiestas de independencia más celebradas del mundo, ¿verdad? Ellos tienen la Semana de la Chilenidad y realmente pues rescatan muchísimo sus tradiciones durante esa época.
Entonces, lo que hace aquí Siete Colores es tomar las cepas como la Carmener, como la Sauvignon Blanc, como la Cabernet Sauvignon, y las empiezan también a hacer estas mezclas con cepas patrimoniales para darle cierto carácter diferente a los vinos, ¿verdad? Que podamos no solamente en esta que estábamos hablando ahora, que dijimos, ay, estos aromas que salen de este Siete Colores Reserva que estamos probando acá, Gabriel y yo, tenemos una Sauvignon Blanc, pero tenemos a la par la uva llamada Torrontel, ¿verdad? Que es una uva, no es lo mismo que la uva Torrontés argentina, esta se llama Torrontel y es una de las variaciones de la uva Moscatel, por lo tanto es una uva súper aromática. Dime una cosa, ¿y esa Torrontel será lo que le da esa sensación dulce, jugoso en boca? Así es, efectivamente, así es. Porque fíjese que la Sauvignon Blanc es una uva que generalmente lo que encontramos es en una uva Sauvignon Blanc va a ser notas ácidas, ¿verdad? Tenemos una acidez alta, una Sauvignon Blanc, es muy aromática, pero con ciertas notas cítricas y también herbales. Podríamos incluso tener algunos Sauvignon Blanc con algunas notas a maracuyá también, ¿verdad? Qué sencillo. Sí, exacto. Pero al mezclarla con la Torrontel, que tal vez para ampliar un poquito sobre esta uva propiamente, es una uva que se utiliza mucho para la elaboración de pisco. El pisco, el destilado chileno y peruano, ¿verdad? En donde en Chile intervienen unas 6 variedades de uva que prácticamente ellas se derivan de la uva Moscatel de Alejandría y entre ellas está la Torrontel. Entonces, efectivamente, como bien lo dice Gabriel, esta Torrontel le va a dar mucho más realce a los aromas, vamos a tener mucho más aromas y vamos a tener notas muy florales, muy perfumadas. Sí, le da como ese dulzón que digamos, ese dulzor. Inclusive en boca, después de la sensación dulce, jugosa, sale ahí un poquito de la acidez del Cabernet Sauvignon. Y yo como nunca había probado esta uva, entonces claro, me llamó la atención. Me quedé así como, claro, sí, efectivamente. ¿verdad? Sí, Bueno. y cada una va a tener sus aportes, ¿verdad? Porque también hoy vamos a probar otro vino, el tinto, ¿verdad? Que es el Carmener Sansó o Sinsol. Cada vez que vaya a decir el nombre lo voy a decir de todas maneras. Bueno, ahí lo tenemos, el Carmener Sinsol, en donde el aporte de esta uva Sinsol, que también es patrimonial, es muy interesante porque le da notas muy golosas, como vamos a usar la palabra, como a confite, como también me va a recordar un poco algo dulce, algo, digamos, a fruto como frambuesa, como fresa, como algún fruto rojo, ¿verdad? Entonces el aporte es interesante para estos dos vinos que estamos probando hoy, que son de la línea Reserva, efectivamente, de la línea Siete Colores. Vamos a ver acá, pues estas variedades internacionales se unen con las cepas patrimoniales, como ya lo comentamos, ¿verdad? Y entonces, a la par de todo esto, tenemos, aparte de una calidad sobresaliente, porque aquí me quiero detener un momento. Cuando nosotros tenemos al frente una bodega como Siete Colores, que forma parte de este grupo de Morandé Wine Group, en donde tenemos a un enólogo súper reconocido en todo el país, que se ha preocupado de la innovación, de ser pionero, de la exploración de nuevos terruños y de nuevas combinaciones de cepas, etcétera. Ahí ya nosotros vamos a sentir mucho mayor confianza en el producto que podemos llevar a nuestras casas, porque la calidad permea a las distintas líneas. No porque tengamos, digamos, una de las líneas
digamos, de entrada, como podría ser la que vamos a llamar la uva cortejo, la línea cortejo de 7 colores, no porque sea la línea de entrada, vamos a decir, no, es que esa, por ser la línea base, va a ser de mala calidad. No, todo lo contrario. Esa calidad que se ha venido gestando desde la fundación de la bodega Morandé hacia todo el resto del grupo, es una constante que existe. Entonces, en todas las líneas podemos disfrutar de una relación precio-calidad muy, muy, muy interesante, muy importante para nosotros como consumidores, ¿verdad? Uno sabe cuando un vino tiene sabor a vino de mala calidad, ¿verdad? Ya uno, incluso si ya con el paso del tiempo uno va probando distintos vinos y ojalá vinos que ya uno sabe que ya van siendo de calidad superior, 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 el cerebro nos va diciendo, ok, esto significa alta calidad y esto otro significa mala calidad. Hay aromas, hay sabores que podrían ser desagradables, que ya los vamos detectando. A veces no los podemos exactamente describir, pero sí podemos decir, este vino es malón, ¿verdad? Y este otro vino me sorprendió, ¿verdad? Y eso yo creo que sucede en el caso de 7 colores, con la línea también de entrada, que es la línea cortejo, en donde vamos a tener vinos de una sola uva o monovarietales. Normalmente en Chile no se acostumbra a ponerle nombre a los monovarietales, simplemente podría llamarse 7 colores Sauvignon Blanc, 7 colores Chardonnay, etcétera. Pero acá en la bodega quisieron ponerle su nombre, se llama cortejo, y se refiere principalmente al cortejo que hay entre las aves, ¿verdad? Para su procreación, etcétera. Entonces, ese cortejo es el que la bodega quiere lograr con nosotros a través de esta línea, es atraernos, es acercarnos a que conozcamos no solamente su línea base, como también la línea reserva y todas las demás líneas que ellos tienen y que esperamos que puedan llegar acá también pronto. Sí, porque en cortejo podemos encontrar Cabernet Sauvignon, podemos encontrar Carmener, Merlot en cuanto a tintas, y podemos encontrar Sauvignon Blanc y Chardonnay, y también podemos encontrar un rosé, ¿verdad? Que va a entrar ahí en esa línea. No lo tenemos aquí, creo. Sí, ese no, pero digamos, como para mencionarlo dentro de las líneas cortejo que ellos tienen. Y luego pasamos a las líneas de reserva, que son las que nos convocan hoy acá, ¿verdad? En donde vamos a tener ese que nos despierte esa curiosidad de decir, ¿cómo? Cabernet Sauvignon, país, o cómo Carmener sin sol, ¿eso a qué sabe? ¿Verdad? Sí, esas son las preguntas que yo me hacía. ¿Verdad? ¿Eso quién sabe? Pero esa uva de dónde salió, y ¿verdad? Entonces, siempre andamos buscando algo nuevo. Tenemos también Sauvignon Blanc Torrontel, la Merlot Malbec, Chardonnay Semillon y un rosé, ¿verdad? Entonces acá hoy tenemos estas dos, uno blanco, uno tinto, Sauvignon Blanc Torrontel, Carmener sin sol, ¿verdad? No solamente se trata de hacer un vino que sepa rico, ¿verdad? Pero aquí necesitamos darle esa impronta, esa sello, esa marca de que la bodega es una bodega que desde sus procesos, tanto en la elaboración como en la distribución de los vinos, en el empaque o lo que llamamos el packaging, ¿verdad? Que todo se garantice que se hace con la mayor calidad posible, protegiendo el ambiente. Entonces hay certificación de sostenibilidad, hay certificación de digamos, alimento seguro, ¿verdad? Con altos estándares de higiene, altos estándares de calidad. Vamos a tener también todos estos sellitos van a aparecer y forman parte no solo de 7 colores, sino del grupo en general, ¿verdad? Seguridad alimentaria, por ejemplo, que sean alimentos
que tengan inocuidad, ¿verdad? Y además, muchas veces, muchos de los países en Europa exigen estos niveles, y Chile, por supuesto que a través de sus bodegas, en este caso 7 Colores, pues va a querer cumplir con todas esas normativas internacionales para poder ser competitivos en todos estos mercados, ¿verdad? Y entonces por eso aquí tenemos también una calidad en procesos y en cuidar el entorno, cuidar el ambiente. Muy interesante ahora que los tenemos acá, que hablamos de Cabernet Sauvignon, Carmener, Sauvignon Blanc y Moscatel. Este vino es súper interesante, el Moscatel, porque aunque la uva Moscatel, curiosamente, es de las uvas, podemos usar la palabra, más ancestrales que hay, ¿verdad? Es como el origen del resto de las uvas, es la Moscatel, ¿verdad? Para la época de los romanos y para la época de los griegos y para todo eso, la Moscatel estaba ya ahí. Sin embargo, es una uva que no es muy común que la encontremos así como monovarietal, y es realmente muy aromática. A veces se describe la Moscatel como que es la uva que sabe a uva, ¿verdad? Es la uva que sabe a uva. Y poder tenerlo acá como monovarietal, pues invitamos a que lo puedan probar, porque realmente es muy, muy gustosa, muy aromática, notas a miel como dulces. No es un vino dulce, pero sí me recuerda muchísimo elementos dulces, ¿verdad? Entonces, es muy interesante que podamos tenerlo, ¿verdad? Y la Cabernet Sauvignon. Laura, importante decirle a los enófilos que esta línea de cortejo la tenemos disponible, estos 4 vinos, en la whiskería ya. El precio ronda alrededor de los 7,000 colones aproximadamente, o sea, es un precio de lanzamiento muy interesante para disfrutar de esta primera entrada o esta probada al mundo de 7 Colores. Bueno, de las otras 3, lo que quisiera mencionar es que son de las 3 uvas más importantes que tiene Chile. Por ejemplo, en blancas, Chile, de las uvas que más produce prácticamente es la Sauvignon Blanc y la Chardonnay. En algunos años es la más producida es la Sauvignon Blanc, en otros años es la Chardonnay, pero prácticamente entre esas dos está. Y la Sauvignon Blanc a nivel mundial es de las uvas o de los vinos más reconocidos que tiene Chile en blancos, el vino Sauvignon Blanc. En el caso de Cabernet Sauvignon, es la uva tinta más producida por Chile también, ¿verdad? A veces podríamos pensar que es la Carmener, porque es la uva emblema de Chile, ¿verdad? Y en este sentido es diferente a Argentina, que Argentina, la Malbec, es la más producida y es la uva emblema, ¿verdad? Pero en el caso de Chile, la más producida es la Cabernet Sauvignon, se da muy bien en distintos terroirs que tiene Chile, desde el norte hasta el sur, siendo su terroir más importante para tener vinos de muy alta calidad, lo que se conoce como la zona del Maipo, pero no quiere decir que no se den súper buenos Cabernet Sauvignon en otras digamos, en otros terroirs chilenos. La Carmener efectivamente es la uva emblema. Esa uva, me imagino que ya muchos conocen la historia de la Carmener, ¿verdad? Vamos a hacer una repasadita nada más sobre esta uva, porque durante muchísimos años estuvo confundida con la Merlot, ¿verdad? Prácticamente se pensaba que todo lo que había plantado como Merlot era Merlot, pero empezaron a notar ciertas diferencias tanto en la planta como ya a la hora de hacer los vinos. Se notaban ciertas diferencias, y pues se contrató a un ampelógrafo, que es la persona especialista en las plantas de uva, Michel Boursicot, en el año 1994, para que pues hiciera esta investigación, ¿verdad?, de las plantas. Se dio cuenta de que efectivamente la Carmener
que en Francia se llamaba Grand de Vidur, pues sí estaba en los terrenos chilenos, en los viñedos chilenos, y que se encontraba efectivamente confundida con la Merlot. Entonces, a partir de ese momento, la Carmenère empezó a plantarse y a vinificarse, digamos, solita. Y las dos son hermanas, Merlot y Carmenère. Lo que pasa es que son hermanas porque tienen características similares en cuanto a que tienen una acidez media, un tanino medio, un cuerpo medio y ciertas notas aromáticas similares. La diferencia principal es que la Carmenère es la hermana extrovertida, por decirlo así, y la Merlot es la hermana más seria, más formal, más tal vez un poco introvertida. La Carmenère lo que va a tener es más chispa, va a tener más notas especiadas y también esa notita, ¿verdad? Que a veces se encuentra, a veces no, pero que se le llama nota como a chile dulce, como a paprika, Sí, como a vegetal. pimentón, un poco vegetal, sí, que a veces se encuentra, a veces no es siempre que aparece, pero es característico de esa uva. Acá ya nos pasamos a la línea Reserva, ¿verdad? Que es nuestra estrella de hoy. Y aquí les presentamos Cabernet Sauvignon País, Carmenère Sansó o Cinsault y la Sauvignon Blanc Torrontel. Creo yo, esa uva que no sé si tenés el dato, si ellos nos dan el dato del porcentaje de Sauvignon Blanc y Torrontel, pero yo siento, puede ser que no lo digan, pero yo siento que esa sensación jugosa, si no anda entre un 60-40, anda casi como 50-50, porque vieras que Sí. yo lo siento muy, muy, muy cambiado ese Sauvignon Blanc. Sí, tiene usted toda la razón, ¿no? Tiene toda la razón, le voy a decir. En cuanto al porcentaje, en la ficha técnica, por ejemplo, no aparece el porcentaje exacto, pero usted Sí, se tiene dejan el secreto. Sí, sí lo hacen con el otro vino que vamos a probar, que es Carmenère 85% y Sansot 15%, pero en este no lo menciona, pero sí le quiero decir que sí tiene que ser un buen porcentaje de Torrontel, porque efectivamente si probamos el Sauvignon Blanc solito o de un alto porcentaje, de un 85%, ahí lo que vamos a tener son muchas notas cítricas y vamos a tener mucha acidez. Y como usted bien lo menciona, aquí no encontramos ese nivel de acidez característico del Sauvignon Blanc, sino que hay un aporte de la Torrontel ahí muy interesante, ¿verdad? Sí, Entonces bastante. lo hace bastante diferente. Y hay otro elemento interesante tanto para este vino Sauvignon Blanc Torrontel como para el caso del que vamos a probar luego, que es el tinto, y es que intencionalmente el enólogo ha querido que estos dos vinos tengan un nivel de azúcar residual ligeramente mayor a lo que habitualmente encontramos en los vinos que llamamos secos. Nosotros cuando tenemos un vino seco, hablamos de que podrían dar entre un 2%, más bien 2 gramos por litro de azúcar residual. Eso es un vino bastante seco, 2 gramos por litro de azúcar residual. Aquí estamos llegando a un vino que casi tiene 5 gramos por litro de azúcar residual. Entonces eso también hace que lo percibamos, ¿verdad? Como un vino goloso en boca, y no ten ganas como de probarlo un poquito más, ¿verdad? Eso está hecho intencionalmente, ¿verdad? Como digo, Claro. para estas líneas que estamos degustando ahora, ¿verdad? Lo que hace que se conviertan en vinos también fáciles de beber, vinos que tienen su frescura, pero también con un poquito de estructura que también viene del azúcar residual. En digamos, vino de Sauvignon Blanc Torrontel, en este no tenemos prácticamente madera aquí y es importante que lo mencionemos, la relación de la palabra reserva con la madera.
porque en Chile, en España, sí o sí, cuando hablamos de reserva, hablamos de madera, ¿verdad? Y ahí En tal el vez puedo caso, confundirme yo también. Sí. exactamente, y en el caso de Argentina también, pero en Chile, la legislación chilena lo que nos dice es que el vino que dice, se utiliza el término reserva, debe tener prácticamente dos características, y es que debe tener medio grado más del mínimo requerido por ley. Para que se llame vino en Chile debe tener mínimo 11.5% de alcohol. En el caso de reserva debe tener medio grado más. Eso no es problema en Chile, porque aquí en este caso tenemos 13,5, ¿verdad? 13 y el que sigue 13,5. Entonces tenemos 13 grados de alcohol, que es un porcentaje relativamente bajo para los porcentajes que pueden salir de la producción de vinos chilenos. En Chile, una de las características que tiene Chile es que hay muchísimas horas de sol en general, y eso provoca que las uvas pues tengan un nivel de fotosíntesis muy bueno, tenemos mucha acumulación de azúcares, y además, como yo decía hace un ratito, tenemos, si lo comparamos con Costa Rica, en Chile la lluvia es muchísimo menor, ¿verdad? Claro. Mientras hay zonas de Chile, digamos al norte, que tienen 100 milímetros al año de lluvia, vamos bajando un poco, vamos acercándonos a 300 milímetros, podemos llegar a 500 y a 700 milímetros, nunca como nosotros que tenemos como 5,000 milímetros de lluvia, ¿verdad? O más en algún momento. Entonces esas dos condiciones de mucho sol y de un estrés hídrico, ¿verdad? En general, hace que tengamos uvas de mayor concentración de azúcar y sea muy fácil que en Chile podamos tener vinos de alta graduación alcohólica, ¿verdad? Este vino también intencionalmente se ha querido hacer como con un alcohol moderado, ¿verdad? Atendiendo un poco también a la solicitud o a las necesidades o a los gustos actuales de muchos jóvenes que están buscando bebidas con un nivel de alcohol bajo, o también incluso bebidas sin alcohol, ¿verdad? Esa sí ha sido como la tendencia. Ahora que usted mencionaba, usted decía, ay, a mí me gusta mucho el vino blanco. Bueno, efectivamente usted está de moda, está a la moda, porque eso es alguna tendencia mundial, el vino blanco también. Bueno, les contamos que estos vinos de la línea reserva, o recordarles más bien, porque por ahí lo mencionamos, son vinos de la zona del Maule, ¿verdad? Y necesitamos un poquito de frío para este Sauvignon Blanc, por lo tanto este viene de una zona que se llama Hierbas Buenas, que está más cerca de la cordillera, lo que nos va a permitir que tengamos producción de uvas frías, o sea, blancas, porque les gusta el clima más frío, ¿verdad? Entonces ahí en la zona de precordillera de los Andes, eso nos permite tener diferentes microclimas para tener uvas con más aromas y con más frescor, ¿verdad? Entonces el suelo en general para esta zona del Maule son generalmente suelos aluviales, ¿verdad? Son suelos que han venido del arrastre de los ríos, ¿verdad? De todo el material de sedimentos de los ríos, ¿verdad? Y tenemos toda una combinación de tanto arcilla, arena y también lo que llamamos gravas, o también le llamamos bolones, ¿verdad? Que son los cantos rodados que vienen con los ríos. Entonces también tenemos combinación de todos este tipo de suelos, ¿verdad? Este vino, como les decía, a pesar de llamarse reserva, este en particular no tiene crianza en barrica, sino que ha sido en un tanque de acero inoxidable. Y me desvío un poco, pero me voy a devolver otro poquito.
una de las características para reserva es el porcentaje de alcohol, como dije, pero también hay otra característica según la legislación chilena, y es que debe tener el vino que se llame reserva, debe tener características organolépticas adecuadas para ese nivel de calidad, ¿verdad? Entonces, sí se reconoce reserva como un nivel mayor de calidad, y entonces ahí viene la prueba, digamos, gustativa para decir si lo podemos llamar reserva o no lo podemos llamar reserva, ¿verdad? Debe tener esa calidad. Tenemos color amarillo pálido, eso es lo primero que vamos a estar viendo acá en el vino. Lo vemos siempre sobre una superficie blanca, puede ser una servilleta, puede ser una hoja, y eso ahí podemos ver la coloración del vino. Normalmente este vino, si fuera solo Sauvignon Blanc, tal vez nos darían tonos mucho más verdosos. Aquí tenemos el componente de la Torrontel, entonces nos va a dar algunos destellos más dorados también, ¿verdad? Que son, que los podemos ver ahí cuando inclinamos la copa en 45 grados. Las notas cítricas están presentes, ¿verdad? Lo que también yo resalto mucho, las notas herbales que aparecen acá, son muy notorias en nariz, ¿verdad? Y toques silvestres, herbáceos, que aparecen acá, mezclados un poquito, ¿sí? Tanto que puede uno confundir la parte cítrica inclusive con su ramita, con su hojita, la hoja del fruto, inclusive de un cítrico. Exactamente, ¿verdad? sí, exactamente, sí, en nariz es muy notoria, sí. Es como mezclar un poco algunos brotes como de tomate, como de las hojitas, bien lo dice usted, con un toque de durazno, de melocotón, de miel, que aparece. Que sean claritos. Que sea, digamos, melocotón, inclusive en almíbar, porque hay una sensación dulce que yo recibí apenas me serví. Este vino, al ser un vino, ahorita lo vamos a probar, de cuerpo ligero, ¿verdad? Vino fresco, cuerpo ligero. Debemos servirlo bastante fresquito, bastante frío. Es mejor servir un vino frío, aunque sea tinto, que se nos vaya la mano para ese lado del frío, a servir un vino a lo que llamamos temperatura ambiente, porque ahí no podemos hacer nada. Ya lo servimos a esa temperatura alta y ya no podemos hacer nada. Lo que vamos a tener es golpe de calor en nariz, golpe de alcohol en nariz, y eso, sí, eso nos limita mucho para poder encontrar los otros aromas del vino. Cuando lo servimos extremadamente frío el vino, lo que pasa es que está cerrado, la nariz no puede absorber, digamos, todos los aromas, las moléculas de aromas que se levantan. Entonces, por eso ni tan frío, hay que pensar en la temperatura adecuada, que debe rondar en este caso, podemos decir, de 8 a 10 grados estaría perfecta para este vino. Cuando lo llevamos a la boca, podemos percibir un vino seco, que yo lo catalogaría un poco como abocado, por lo que decía del nivel de azúcar residual, que no es un 2 gramos por litro, no es un 3 gramos por litro, estamos llegando a casi 5 gramos por litro de azúcar residual. Me deja un gusto ligeramente dulce en boca, pero también está acompañado de la parte de la acidez, que es muy importante en los vinos, porque ese frescor siempre es súper importante en los vinos, tanto blancos como tintos. Vos sabés, Laura, que sí, él es la jugosidad, digamos, las frutas tropicales dulzonas en boca es lo primero que yo percibo, y después sale esa acidez que te juro que me sabe a kiwi, o sea, te lo juro. A kiwi, sí, o sea, sí.
y viene como capa secundaria, ¿verdad? Después de que usted se pasa el vino por la boca y se siente esa jugosidad, esa golosidad, después aparece esa acidez controladita. Como te dije, yo la siento como media baja, pero bueno, usted es la que sabe. Y sale esos sabores como, es que se vuelve como, bueno, dicen agridulce, pero en este caso sería como dulce ácido, ¿verdad? O sea, va... Como así dulce. Exactamente, es un viaje de golosidad y dulzura a una acidez controlada que te da una sensación a kiwi. O sea, yo aquí lo apunté, de hecho, cuando lo sentí, kiwi. O sea, Muy es bien. No, lo no, que yo pensé. excelente. Excelente la descripción, porque así es, uno muerde un kiwi y le salen esos sabores como herbal, dulce, ácido, todo sale. Entonces sí, sí podemos decir que se parece mucho a la fruta del kiwi, exactamente, ¿verdad? Y ahí tal vez un poquito, puedo detectar tal vez un poquito como de fresas, no, perdón, no maduras al 100%, sino como que están medio verdecitas, que van Están en verdecitas, maduración. claro que sí. Sí, ahora, ¿este vino con qué? ¿Con qué lo podemos consumir? Hay una recomendación no voy a decir regla de maridaje, pero son recomendaciones que se hacen, digamos, para hacer las distintas combinaciones de platos con vinos. Y es la acidez debe ir siempre, del plato debe ir en la misma dirección que el vino. Si yo tengo un vino muy ácido, me puede apoyar platos bastante ácidos, ¿verdad? Pero si tengo un vino, en este caso, con un nivel de acidez que no es tan alto, ¿verdad? Y que tiene esa influencia del torrontel, de la uva torrontel, podría pensar en algunos platos como ensaladas verdes que tengan frutos como manzana verde, ¿verdad? Como de repente algún elemento de alguna vinagreta que tenga miel, ¿verdad? Incluso podría hacer una ensalada verde con rodajitas de kiwi perfectamente, me quedaría súper bien y hago lo que se conoce como puente de armonía, ¿verdad? Oiga, Que pero el esto con puente... un ceviche o es cosa mía. Un No, yo creo que ceviche. con el ceviche, pero no le pondría un ceviche peruano porque el ceviche peruano va a ser mucho más ácido, ¿verdad? Nuestro Sí. ceviche costarricense es un ceviche que tiene la acidez un poquito rebajada, ¿verdad? Entonces yo creo que con un ceviche costarricense quedaría súper bien. Incluso me lo imagino con un ceviche con trocitos de mango. También lo Esto, podemos imaginar con un tartar de atún y mango. Sí, quedaría súper rico. Tal vez alguna pasta que lleve incluso pedacitos de mozzarella fresca, nos quedaría muy bien. Eh, y pescados, por ejemplo, a la meunier, por ejemplo, sería ideal, ¿verdad? Porque ahí tenemos limón, tenemos mantequillita, aceite de oliva. Recordarles, forma parte también de la línea reserva de 7 colores. Tenemos la cepa clásica o tradicional, ¿verdad? Que es la Carmener, ya estuvimos conversando ampliamente sobre ella. Y tenemos la cepa patrimonial, la Cinsault o Sansó. En este caso, 13.5 grados de alcohol. En el primero tenemos 13 grados. ¿Sí? 7 colores, es muy llamativa la etiqueta, me encanta, de verdad que sí, cumple el a mí me objetivo gusta de mucho. llamar la atención, ¿verdad? En color, por ejemplo, aquí podemos ver un color intenso y eso nos lleva al nombre de la uva Carmener, que viene de carmín, ¿verdad? Porque una de las características de Carmener es la alta Entiendo. coloración. Ven ustedes que el alcohol está bastante integrado en la nariz. Ahorita que Gabriel lo sirva, lo pueda oxigenar un poquito en la copa. Un tip interesante es que los vinos generalmente, la mayor parte de los vinos siempre van a mejorar con la oxigenación.
¿verdad? Entonces este vino lo oxigenamos un poquito en la copa, lo movemos un poquito y siempre vamos a tener mejor experiencia. Este sí tiene un poquito de madera. Siento notas Tenemos, tostadas, notas de especiadas. sí, sí, Uy, este sí tenemos 6 meses en barrica usada, de roble francés, y es un producción, venga por el vinito perdón. el, el 25% del vino pasa por barrica usada. Aquí hay una participación tanto de la Carmener Vainilla. como de la Cinsault, porque la Carmener vamos a tener aporte de fruta, lo que llamamos fruta negra, ciruela, mora, de repente arándano, En boca, ¿verdad? sí, en boca se siente. En la boca. Y el Cinsault va a aportarnos notas más de frambuesa, a berries rojos, de repente cerezas frescas, ¿verdad? Y entonces ahí es el aporte de ambas. En el caso de la Cinsault, también nos va a dar notas como ligeramente dulces, ¿verdad? Pero eso que usted dice, efectivamente, de notas un poquito a café, un poquito a un ahumadito suave que está ahí en el fondo. Sí, Eso es es un una sensación, aporte, es ¿sí? una sensación cálida, de aromas cálidos, de Sí. Esa sensación va a venir por ese poquito de crianza que tiene el vino la barrica. Ujú. en la barrica. Este también viene de la zona del Maule, Me ¿verdad? dijiste que era de segundo uso y me dijiste que era francesa. Francesa de segundo uso, y Ok, solo el 25% del vino pasa de por esta barrica. barrica. ¿Por qué un 25%? ¿Por qué no pasan todo el vino, digamos, por la barrica? Aquí la barrica en los vinos tiene dos objetivos. Uno de los objetivos es la microoxigenación del vino para redondear taninos. Ese es uno de los objetivos de la barrica. Y el otro objetivo es el aporte de aromas, sabores, ¿verdad? Y la integración de todos los elementos del vino, llámese acidez, fruta, alcohol, tanino, etcétera. En este caso, como nosotros tenemos un vino de un tanino medio, de una acidez media, de un cuerpo medio, la barrica no va a ser tan necesaria para que nos redondee ese tanino, porque tenemos un tanino ya de grano fino, suave, que no requiere como de mucho trabajo a nivel de crianza. Entonces, el objetivo del enólogo, en este caso, al poner un 25% del vino en barrica por 6 meses, es más que todo darle complejidad de aromas y sabores al vino. Eso es lo que se persigue. Y eso es lo que usted está percibiendo cuando usted dice, me huele a fruta negra, que viene de la uva, me huele a fruta roja, que viene de la otra uva, Cinsault, notas ahumaditas, notas a café, notas cálidas, eso viene de la barrica. Oye, pero esos frutos negros, lo siento eh, como pasaditos, no pasaditos, como procesaditos, Maduros. es como muy maduros, o sea que ya se pasó tal vez de maduro y siento como que tal vez hay alguno que pueda ser como, uno que otro puede ser que se siente tal vez casi como si fuera deshidratado, no sé si ando bien. Ajá, sí, no, sí, exacto. Sí, no es como fruta totalmente fresca, que No, uno diría una cereza totalmente fresca, sino que es no, lo que llamamos como un poquito en compota, ¿verdad? ajá, correcto en compote. Sí, exacto. Ay, qué Bueno, rico que está. aquí tenemos un vino totalmente versátil, lo que llamamos vino gastronómico, porque este vino nos va a acompañar una gran variedad de platos y además es para todos los gustos.
tiene una capa media, digamos. Logro ver un poquito de los dedos. Los dedos, vamos a ver, pues lo ponemos Y me aquí llama la abajo, atención, iguales. Ajá. me llama la atención que tiene que las piernas tienen mucho, están muy tintadas, Ah, delgaditas. bueno, claro, sí. Sí, sí, pues esta es la carmenera aportando su coloración, ¿verdad? Aquí sí tenemos un Siempre, 85% de carmenera y un 15% de cinzón. Y la cinzón también lo que aporta es jugosidad, sí, es muy jugoso. muy jugoso, sí. Muy jugoso, aunque solo tenga el 15%. Pero se Ujú. siente, hay una especie ahí muy llamativa que se siente perfecto. Sí, porque es como que refresca la garganta, donde pasa por la garganta. Aquí tenemos, ¿se acuerda que yo les decía que la carmenera era como la hermana divertida de la Merlot? La hermana, sí, la hermana divertida. La La hermana vacilona. divertida, la vacilona, porque efectivamente una de las características que tiene la uva carmener es especiada. Entonces, eso nos lleva un poquito al maridaje. Bueno, primero que todo, la temperatura de servicio de este vino es un vino que se debe servir por el nivel de tanino medio que tiene, lo puedo servir bastante más frío, a unos 16 grados si yo quisiera, ¿verdad? La sugerencia es entre 16 y 18 dependiendo del gusto de las personas, pero perfectamente a 16 grados para llevármelo yo para la playa, para tomarlo a mediodía en una parrillada cerca de una piscina, va a ser ideal porque yo puedo tomarme un vino tinto, en este caso, que no sea demasiado cálido y demasiado pesado cuando estoy en un lugar donde hace mucho calor. Entonces 16 grados creo que estaría perfecto. ¿Y con qué comida le pondríamos a este vino? Bueno, pensemos en que debemos, si le vamos a poner carnes rojas, por ejemplo, tendrían que ser carnes rojas de grasa media. No podemos pensar en cortes como costillas, chicharrones, eso no. Estaríamos pensando en cortes de grasa media, Sí, no, muchas porque gracias. No. tenemos tanino medio. Entonces, Sí. la relación tanino-grasa va en la misma dirección. Entre más tanino, más grasa le puedo poner, ¿verdad? Y también muy recomendado, entonces aquí podemos pensar en pizzas perfectamente, podemos pensar en pastas en salsas rojas, con carne perfectamente, algún ragú, alguna boloñesa perfectamente, pescados grasos como salmón, como atún. Qué rico la Ojalá. sensación que te deja dentro de la boca, alrededor de los labios por dentro. Hay un nivel de resequedad, ¿verdad? Como 4 de 10, por ahí, 5 de 10. Muy agradable, ¿verdad? Si tiene tanino, si lo percibimos, con este nivel de dulzor, se mezcla muy bien, ¿verdad? Y al final me deja esa sensación de que tengo ganas de tomar otro traguito más de vino. Sí, oye, y en boca definitivamente se sienten más que son frutas compotadas, que te dije que en la nariz Exacto, se sentía un poquito más, pero no, en boca se siente más que son la ciruela, la cereza inclusive, pero exacto. compotada, se siente mucho Sí. más. Ay, Realmente qué son rico. vinos, los dos Me vinos gustaron muy los dos. agradables, elegantes, de muy buena calidad. Tanto en nariz, Laura, como en boca hay al final rastros de especias, rastros de... Especies. que es que lo que me llama la atención es que son muy detectables, digamos, y salen en Ujú. el preciso momento, o sea, salen cuando ya, o sea, en el final o en el retrogusto, ¿verdad?
los En el dos. retrogusto. Ujú.